Hola gente, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, en este video vamos a hablar un poco de el arrepentimiento y de lo que nos cuesta, ¿no? Un poco de mi experiencia y de lo que he vivido acerca de este tema. Bueno, eh, era por allá por el colegio que yo, yo me propuse, verán, yo era un estudiante promedio, era un estudiante mediocre, por así decirlo, y yo un día decidí ya no ser más así. Entonces, un día yo decidí ser, eh, aprovechar cada oportunidad que se daba en el colegio para poder afrontar mis miedos, afrontar eh, mis inseguridades, para poder crecer como persona. Y fue así que, bueno, un día en el auditorio del colegio, estábamos unos compañeros y yo estábamos hablando y tal, iba a haber una declamación de poemas justo ahí. O sea, y entonces en ese momento en mi mente vino ese deseo de superarme, de crecer como persona y dije, tengo que hacer esto. Locamente dije, tengo que hacer esto porque esto me va a ayudar muchísimo a superar este miedo que le tengo a hablar frente a la gente, frente a las personas. Era mucha gente, o sea, yo no sé cómo lo hice, pero bueno, era un día, eh, bueno, ese día ya estábamos así, estábamos hablando de quién lo haría y tal, y o sea, yo les dije que yo lo iba a hacer, que me iba a, que me iba a ofrecer para hacer eso, ¿no? Para declamar los poemas en el auditorio. Entonces, llegó el día, llegó el día de hacerlo, y cuando pasé al frente del auditorio, cuando estaba justo enfrente, es que lo recuerdo tan vívido porque estaba ahí y eran o sea, eran toda la gente que conocía sentados en el público viéndome a mí enfrente hablarles a ellos, todos esperando que yo declame el poema, que lo haga bien, que lo haga, porque yo era una persona, o sea, yo soy una persona extrovertida, yo hablo así como estoy hablando ahorita con la cámara hacia ustedes, estaba hablando así de esa forma, ¿no? Y todos esperaban eso, pero llegué y me quedé en blanco. Como oyen, me quedé en blanco por el miedo, porque tenía miedo. Y me acuerdo que, o sea, yo era todo confiado. Yo dije, yo llevo este mindset, esta mentalidad, yo voy a hacerlo bien. Y me aprendí el poema que iba a declamar y iba con toda la seguridad del mundo a hacerlo. Pero cuando llegué ahí, yo había guardado todos los... o sea, yo ni siquiera había llevado ¿cómo decirlo? Un borrador donde estaba escrito el poema para poder declamarlo en caso de que no me acuerde. Yo estaba puro confianza ahí. Entonces yo llego ahí y, y, y me quedé en blanco. Todos en la sala empezaron a aplaudir porque me vieron nervioso. Empezaron a aplaudir y yo no dejaba el miedo, esa vergüenza que tenía de no poder hablar, de no poder acordarme. Entonces, justo en ese momento me dio más vergüenza porque tuve que coger el celular y ponerlo ahí y declamar el poema leyéndolo. Cuando yo me prometí a mí mismo que yo iba a declamarlo de esa forma, sin ayudas ni nada. Entonces yo me puse a declamar el poema y cuando finalicé, me aplaudieron, sí, muy bien, todo bien, y hasta la rectora del colegio me dio un abrazo, me dijo, sí, así se comienza, muy bien, todo esto es muy bien, pero quiero que
o sea, quiero que de todo esto que les estoy contando ahorita, quiero que extraigan el aprendizaje de esto. Porque una vez que lo hice, me sentí muy bien, me sentí aliviado, me sentí, me sentí realmente bien, porque era algo que yo le tenía miedo a hacer, y aunque lo hice mal, lo hice. Como dicen, es mejor intentar que no hacer nada, es mejor hacer algo que no hacer nada, y es muy cierto, porque cuando yo lo hice, me sentí realmente bien cuando finalicé y dije, wow, lo hice. Aunque estaba muy nervioso, lo hice. Aunque leí el poema, lo hice. Y eso me ayudó a futuras experiencias ahí mismo en el colegio, que tenía algunas exposiciones y tal, en grupos extracurriculares y todo eso. Sí me ayudó bastante porque ya no le tenía tanto miedo a hablar a gente en público. Como ven ahorita, les puedo estar contando esta historia y puedo reírme de eso porque es una experiencia que me ha enriquecido. Y es bastante interesante que, que me acuerdo que una vez también, cuando recién estaba iniciando el colegio, había un programa de canto, un concurso de canto, y yo igual quería cantar y quería terminar en primer lugar y todo, y así estaba bien motivado, pero yo conocía esa sensación del arrepentimiento porque esa vez yo no lo había hecho. Esa vez me ganó el miedo y dije, no, cantar frente a tanta gente, tanta presión social, no. Y esa vez yo me había arrepentido. Esa vez yo no lo hice. Y te juro que por los siguientes años yo me arrepentí, porque debía haberlo hecho, porque yo realmente quería hacerlo, pero no lo hice por el miedo. Yo era capaz de hacerlo, era capaz de hacerlo y porque quería hacerlo, y no lo hice. Más luego yo creí que iban a hacer otro concursos de esos, pero no lo hicieron. Entonces esa experiencia se fue al basurero porque yo no la aproveché. Todo por el miedo a fracasar, el miedo de no hacerlo bien. El miedo nos detiene de hacer las cosas muchas veces. Y, y no tiene que ser así. No tiene que ser así. Lo que les quiero, eh, lo que quiero que aprendan es que si quieren hacer algo, háganlo. No tengan miedo de si va a salir mal, va a salir bien. Háganlo, inténtenlo, que más vale intentarlo que no hacer nada. Eso es lo que les puedo contar por el video de hoy, sobre mi experiencia con el arrepentimiento y tal, y sobre cómo superé el miedo a hablar frente a la gente, las personas, al público, porque es una habilidad que se debe tener muy en cuenta y es muy importante. La comunicación, saber comunicar tus ideas, saber desarrollar tus ideas, saber hablar con fluidez y que la gente te entienda. Entonces, espero que este video les haya más que nada entretenido, que les haya gustado. Comenten qué les pareció. Voy a hacer muchos más videos de estos, como hablando de mis experiencias con algunas cosas. Me estoy quedando sin ideas, les debo mencionar. Entonces, en los comentarios díganme de qué quieren que hable y yo lo haré. Bueno, este ha sido el video por hoy.